El director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joseph Kent, renunció asegurando que no puede en buena conciencia respaldar la guerra de Irán lanzada por el gobierno de Donald Trump. Joseph Kent reiteró que Irán no representaba, yo no sé si dijo no representaba y ahora sí lo representa, no representaba ninguna amenaza inminente para Estados Unidos y que iniciaron la guerra debido a la presión de Israel, que aquí vuelve también a decirse lo mismo, que tiene que ver con quien llevó a la guerra a Trump fue Netanyahu, ¿no? Que es algo que ha negado una y otra vez Donald Trump. Pues minimizó el asunto el presidente. Dijo que Kent es débil en seguridad, insistió en el riesgo iraní como justificación para la intervención militar. And I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized. Bueno, está la diferencia clara de opiniones, ¿no? Trump criticó la postura de los países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por evitar involucrarse en la operación militar estadounidense y de Israel en contra del régimen de Irán. Trump aseguró que, debido a su éxito militar, ya no necesita la ayuda de los integrantes de la OTAN. De igual manera, el presidente estadounidense criticó la falta de entusiasmo que ha recibido por parte de algunos aliados para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Hormuz. Esta cuestión del estrecho de Hormuz es fundamental en todos los sentidos. Moisés Garduño, de nuevo con él, le agradecemos muchísimo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en Medio Oriente. Te saludo con mucho gusto, Moisés, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado? Hola Javier, buenas noches, saludos para la audiencia. Gracias por tu tiempo. A ver, empecemos si te parece, porque son como varios temas. Está también la muerte de este importante funcionario de Irán. Empecemos con el tema de Joseph Kent y lo que dice Trump respecto a él, lo minimiza el asunto, pero la razón que da es muy fuerte, ¿no? Dice, Irán no representaba un problema de seguridad para Estados Unidos. Sí, llama mucho la atención, Javier, que se trata de una persona que no era un opositor tácito a Trump, sino era un hombre leal, integrante del movimiento MAGA, que ha gastado 25 años de su vida estudiando el tema del terrorismo. Además, parece que él mencionó haber perdido a su esposa en un ataque en Irak mientras él servía en aquel momento de la invasión estadounidense en el 2003. Y a pesar de esto, el presidente Trump lo ningunea. Yo pienso que esto se trata más bien de la expresión del debate interno que hay en Estados Unidos sobre el apoyo o no a la guerra. Esto se conecta también, Javier, con las declaraciones de la familia de uno de los 13 soldados que ha sido anunciado como aquecido después de esta campaña militar, de apellido Taylor, en la cual pues, la familia critica el nulo apoyo que hay, socialmente hablando, al presidente en esta campaña militar. En todo el mundo no hay un apoyo. El único país que apoya esta guerra es con el 80% de la población israelí. Fuera de Israel no hay otro país que apoye esta campaña militar. Entonces, este debate a nivel interno que hay en Estados Unidos, pues puede también traer otras renuncias, Javier. Otras renuncias que pueden estar, por ejemplo, en Tulsi Gabbard, por ejemplo, que es la directora de Seguridad Nacional, que toda la prensa estadounidense la tiene en la mira porque ella hizo su carrera oponiéndose a las guerras empantanosas que hizo en su pasado Estados Unidos, particularmente la de George W. Bush en su invasión y ocupación de Irak. Entonces esto puede ser contraproducente a largo plazo, sobre todo si la guerra se complica en ese escenario que tú muy bien comentas, que es el del estrecho de Hormuz, donde yo pienso también, como muchos analistas, que es realmente donde se va a decidir la guerra. Trump quiere abrir a la fuerza el estrecho de Hormuz por las consecuencias económicas que esto implica a la economía internacional, no solo en los energéticos, sino también fertilizantes, medicinas, gases como el helio, que son importantísimos para la elaboración de dispositivos electrónicos, entre otras cosas relacionadas con medicamentos específicos para atender crisis humanitarias.
Y también los iraníes saben que este es su punto más fuerte en términos geográficos, porque la localización y la geografía accidentada del estrecho, con montañas que rodean la zona, hace que cualquier embarcación, incluso cualquier submarino que pueda penetrar el área, pues sea sometido o vulnerado a emboscadas por parte de los misiles antitanque que tienen los iraníes todavía en su arsenal. Eso es lo que yo veo, Javier, con respecto a Sí. esta renuncia, y preocupa mucho qué es lo que viene después en términos militares en el estrecho de Hormuz. Dice Trump que no tiene información suficiente si hay minas o si los iraníes pusieron minas en el estrecho de Hormuz. ¿Esto realmente es cierto? Mira, Javier, lo que yo tengo entendido con base en fuentes chinas y económicas de la propia AP, que es una agencia de prensa internacional, los iraníes han estado exportando más petróleo desde el 28 de febrero hasta la fecha que antes de la guerra. Antes de la guerra, los iraníes exportaban 300,000 barriles diarios, que era una cantidad muy débil. Y ahora en promedio han exportado particularmente a China y países que han pagado con el yuan chino, como Pakistán y la India, desde ese día casi 11 millones de barriles. Es Wow. decir, un promedio de aproximadamente 550,000 barriles diarios, lo cual con el aumento del precio del petróleo están ganando también mucho dinero, incluso más antes que la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrecho está cerrado parcialmente. Es una parte, hay minas en la parte cercana a la zona de Omán y de Emiratos, pero el corredor que controla Irán sigue abierto y está siendo todavía negociado por la Guardia Revolucionaria para más contratos a futuro. Esto yo pienso, Javier, es muy interesante porque los precios de los energéticos en el mercado no se han disparado tanto como los analistas pensábamos por el hecho de que explotara la guerra. Y mucha gente cree que es lo que la Agencia Internacional de Energía desembocó en el mercado de los energéticos de 400 millones de barriles, lo que más o menos estabilizó los mercados. Pero yo francamente pienso que no es eso lo que está estabilizando los mercados, o por lo menos conteniendo el alto precio de los energéticos, sino más bien es el hecho que Irán sigue exportando petróleo. Eso es lo que realmente le da mayor certeza a los inversionistas ¿Qué cosa? y a los analistas de mercados, porque pues no puede ser que un personaje como Donald Trump, que un día dice una cosa y el otro día dice otra, pueda darle estabilidad a los mercados. Es por eso que mientras el estrecho de Hormuz esté abierto parcialmente, eso también hasta cierto punto alivia algunas incertidumbres que puedan tener algunos analistas en el mercado energético, Javier. Oye, a ver, te planteo otra. ¿Qué importancia adquiere la muerte de este personaje que lo colocan como un personaje que incluso pudo su hermano haber sido sucesor de Jamenei o muy cercano a Jamenei? Y la otra, que también lo colocan como un personaje fundamental en la represión a las manifestaciones que hubo en estos días, que tuvimos oportunidad de conversar también contigo en varias ocasiones allá en Teherán. Es cierto, es decir, este personaje, Ali Larijani, ha tenido una trayectoria, evidentemente no siempre ha sido el mismo perfil, era considerado un pragmatista, una persona que siempre ha hecho planes y acuerdos con todas las facciones políticas dentro de Irán, y era considerado como uno de los grandes artífices para una negociación por parte de Estados Unidos, pero no para Israel. Para Israel, cualquier actor que pueda negociar hoy en día un acuerdo con Irán es considerado como una amenaza, porque recordemos que el gran proyecto de Israel en estos momentos es mantener la guerra abierta hasta que Donald Trump pueda arrepentirse, porque le tomó 20 años a arrastrar a Estados Unidos a esta guerra. Además, Ali Larijani sí era un personaje central en el gobierno, pero como ha sido el caso del propio líder supremo, pues ha sido totalmente sustituible por parte de Saed Jalili, que se concibe como esa persona que pueda sustituirlo en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Irán. Y esto pues se está llevando a que élites más recalcitrantes tomen el lugar de aquellos personajes que pudieron haber negociado un pacto en algún momento. De hecho, Ali Larijani también era considerado como una de las mentes que estaba planeando la estrategia asimétrica en el estrecho de Hormuz, y sobre todo, pues esta estrategia
de generar grandes problemas logísticos a cualquier fuerza naval que pudiera llegar ahí. Era un personaje central, un personaje muy importante. Por ejemplo, también estuvo liderando las campañas de propaganda durante los años posteriores a la guerra Irán-Irak. Fue vocero del Parlamento en Irán. También estuvo en algún momento candidateado para la presidencia en pugna con el propio Mahmoud Ahmadinejad, que también es todo un personaje ahí dentro de Irán. Y efectivamente su hermano quiso ser líder supremo, pero al final parece que se ha impuesto la figura de Mujtaba Khamenei por los nexos que tiene este Mujtaba Khamenei con los militares de más alto rango de la Guardia Revolucionaria. Oye, para cerrar, ¿se está cocinando un conflicto entre Europa y Estados Unidos más abiertamente por lo que está pasando, sobre todo por posiciones como las de Alemania, las de España, las de Portugal? En algún sentido ha sido más discreto Portugal, por decirlo de alguna manera, Francia, la propia Italia, ¿no? La primera ministra que ha dicho yo no me subo a esto. ¿Está pasando algo ahí que pudiera agudizar problemas, OTAN, etcétera? ¿Qué ves, No creo que haya la posibilidad de un conflicto abierto. De hecho, Trump ya tuvo las grietas que pudo abrir desde que llegó o desde que regresó a su segundo mandato en la presidencia. Más bien yo creo que esto responde a la propia seguridad de los europeos, en el sentido de que pues, los precios de los energéticos por encima, ante el verano que viene, la presión social, recordemos que en Europa también la guerra es altamente impopular, y pues los gobiernos europeos no se quieren montar en una guerra que les puede generar un costo político muy alto, sobre todo en momentos electorales, donde algunos están viendo que la oposición se frota las manos al momento de ver cómo los políticos en el gobierno pueden enfrascarse en una guerra muy pantanosa. De hecho, recordábamos el caso de España, cuando se sumó a la guerra en Irak, pues también hubo ahí un costo político que le sigue dando vueltas a la memoria del español, lo que pasó en Atocha. Entonces, creo que además Estados Unidos no necesita el apoyo militar y económico de Europa. Más bien lo que necesita Estados Unidos y Trump es un apoyo simbólico para poderle vender a los medios y a su opinión pública que hay una coalición entera contra Irán para abrir el estrecho de Hormuz. Porque si vamos a las cuentas, Estados Unidos tiene más portaaviones que todos los países europeos en su conjunto. Las fuerzas militares de Estados Unidos tienen un gasto militar mucho mayor que toda la OTAN. Y de hecho el propio Estados Unidos es el mayor colaborador en términos económicos de la OTAN. Entonces no necesita una fuerza militar como la que supuestamente está pidiendo, necesita un apoyo simbólico, mediático, claro, inquebrantable, y no se lo están dando, Javier. Te mando un gran saludo, Moisés. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena noche. Buenas noches, Javier. Gracias por tu tiempo.